no es posible distinguir conceptualmente entre acto preparatorio y acto ejecutivo. La mayor crítica es que, además de generar inseguridad jurídica, es contrario a nuestro ordenamiento legal. El artículo 42, el artículo 42. Hola, profe. Hola Diego, ¿Cómo estás, profe? ¿Todo ¿todo bien? ¿Se todo bien? escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha Sí, bien. me cambié de lugar tipo a la cocina porque medio como el otro lugar para cambiar un poco. Ah, bueno, dale, sí, se escucha perfecto. Bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo venís? Bien, muy bien. Un poquito más tranquilo porque ayer pude terminar de leer todo el material, como te había dicho que lo iba a terminar, y ahora estoy como que de todas las unidades estoy yendo de la unidad uno, que es la Ujú. parte histórica, viste que preguntan, por ejemplo, la Sí. teoría eh, general positiva, preventiva en los fines del derecho penal, Ujú. como la parte más que nunca preguntan, pero que es necesaria, ponete, justo ahora estaba viendo algo de tentativa, que, Claro. por ejemplo, que tenemos la teoría, distintas teorías que aceptan o no aceptan, digamos, la tentativa. Y tenemos vamos a suponer una teoría subjetiva que, en sus términos más extremos, como que quiere tipificar y castigar el pensamiento interno, la fase interna de la persona. Y Ujú. tenemos, por ejemplo, una teoría objetiva que dice que tiene que tomarse determinados recaudos, que puede llevar como un peligro de de extender excesivamente el ámbito de punibilidad del gobierno, entonces hay que como que tener cuidado de limitar ciertos, y es como que lo relacioné con las primeras unidades que hablan del fin de la pena. Viste que están las Claro. teorías negatorias, después las teorías eh, prevención general positiva, prevención general negativa. Y entonces como que estaba como que aproveché estos minutos para Para hacer relacionarlos. relación de Me los di temas es muy cuenta, importante eso. y Está yo me di muy bien. cuenta de que puedo relacionar todo. Entonces, por ahí, independientemente cómo me vaya en el final, le agarré el comienzo como que estaba medio perdido. Te juro que estaba Ah, medio perdido, las clases me ayudaron un montón, me están ayudando, así que estoy más tranquilo, así que tengo hasta el jueves, ojalá que nada, se pueda seguir. Y nada, también te quería aclarar, profe, que yo voy a tomar obviamente las clases el lunes, martes y miércoles, si se puede a bien. esta hora, pero Ujú. mañana te voy a transferir porque recién pedí hoy el adelanto en mi trabajo y Dale. entonces te voy a transferir tipo, creería que a las 2 de la tarde más o menos. Claro, Llego vos acá. podés hacerlo incluso el lunes si querés. Tenés hasta una hora antes del horario que agendás, para las 8 que es tu clase. Hoy nomás te Dale. pedí para comenzar un poquito más tarde, Sí, pero no. si vos querés hacerlo el lunes, también no hay problema. Sí, no te hagas problema porque yo como yo trabajo, ¿viste? Yo también, la única clase presencial que hice fue la de penal, después la otra clase la hice virtual, entonces pasa, ¿viste? Que todos tenemos cosas para hacer y todo eso, así que... Bien. Bien, vamos a ver tentativas, a ver cómo todo lo que implica hacer el análisis de la tentativa, porque es un gran tema, que por eso también incluye analizarlo en profundidad todos los temas cuando hay comienzo de ejecución, los tipos de tentativas, acabada, inacabada, idónea, inidónea, todo eso hay que ver dentro de este gran tema, tentativa de delito, ¿bien? Sí. A ver, como nociones que te acordás de tentativa. Relacionándolo con con el principio que vimos al principio de las unidades, tenemos que uno de los principios constitucionales que bañan toda la materia del derecho penal está el principio el artículo 19, el principio de reserva, donde dice de que exige que uno protege lo que es la fase interna del individuo, por ejemplo,
dice el artículo que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten el orden y la moral pública están solo reservadas a Dios y exceden lo que es la autoridad de los magistrados. Y tenemos también el principio de lesividad, de que exige de que un sujeto sea penado o que reciba como imputación o que el poder, el derecho penal active su poder punitivo recién cuando haya una lesión efectiva en el poder, en el derecho, digamos, ¿no? Que haya una lesión efectiva en la vida, en la propiedad o algo, lo que es lo que no ocurre en la tentativa. Hay mucha como discusión doctrinaria porque hay una línea fina entre el momento en el que el sujeto tiene en la fase interna decidirse o empezar a planear. Zaffaroni pone muchos ejemplos, por ejemplo, dice el tipo que se emborracha en un bar, dice voy a tomar valor para, no sé, matar a mi expareja, se emborracha mucho y se queda dormido en el piso. Dice, hay un comienzo, entre comillas, de ejecución de que el tipo dijo, bueno, me voy a emborrachar porque salgo de acá y voy a matarla. Pero se tiró en el piso y como que o cosas así. Entonces tenemos como una distinción muy que genera mucho debate, que es entre la fase interna y entre la fase externa. Hay como un hilo muy, muy fino. Porque tenemos también principio de tipicidad que exige que el código, que una conducta sea punible cuando esté efectivamente la norma, el artículo en el código. Y hay un montón de situaciones en las que no pasa eso. Si bien hay algunas tentativas que son que están como tipificadas, como por ejemplo, a ver, el delito de conspiración para cometer traición, artículo 216, conspiración para cometer rebelión, artículo 233, son como que están tipificadas. Mayormente no está tipificada. Ya está para rendir un oral. Buenísimo. No me falta. Recién lo estuve estudiando y también tenemos, como dice acá el PDF, dice, tenemos el iter criminis, podemos trazar, digamos, una escalera donde tenemos distintas fases, ¿no? Tenemos la concepción, el primer paso, la deliberación, la decisión. Hasta ese punto tenemos como la fase interna, que es como que no sale de la cabeza del sujeto y que eso no está alcanzado por la normativa penal porque el pensamiento no delinque. Hasta ahí. Pero después tenemos otra, siguiendo con esta escala, tenemos la preparación, el comienzo de ejecución, la consumación del resultado. Y Zaffaroni agrega el agotamiento del hecho en todas su fase. Y a partir de acá no sé nada. Y tenemos, bueno, el artículo 42, que van a dar como... Bien, el artículo 42 del Código Penal ya nos da la pauta para entender desde cuándo se puede intrometer el derecho penal en esa diferenciación que vos hiciste muy bien, de hasta dónde es la fase interna de la que está ideando el sujeto y cuándo ya puede intervenir el derecho penal. Porque por eso nos dice el artículo 42 del Código Penal que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución. Esa frasecita del comienzo de ejecución es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero hay discusiones doctrinarias desde cuándo tenemos el comienzo de ejecución. O sea, no se ponen de acuerdo los autores y hay que ver desde cuándo hay el comienzo de ejecución. Pero como pauta para comenzar, desde cuándo va a intervenir el derecho penal es a partir desde que hay un comienzo de ejecución. Acá también en eso es lo que vos estabas hablando de las distintas teorías objetivas o subjetivas, tiene que ver con el fundamento de por qué vamos a penar la tentativa. Es decir, en principio, el derecho penal se tiene que entrometer en establecer penas cuando hay una conducta, ya un resultado típico, un resultado producido. Pero acá en la tentativa pasa lo contrario, porque no tenemos todavía un resultado y tenemos que ver por qué vamos a establecer una pena en ese caso. Y ahí están las distintas teorías, la objetiva, la subjetiva o de la impresión. La teoría objetiva es esa que habla de que se puso en peligro el bien jurídico protegido y por eso es que vamos a establecer una pena en sí. Pero esto también tenemos un fundamento y establecen ciertas críticas los autores, porque ahí va haciéndose la discusión doctrinaria.
Por ejemplo, se dan los casos, una crítica que se da a la teoría objetiva, es que es muy difícil de explicar los casos cuando hay tentativa inidónea. Cuando, por ejemplo, se intenta matar con azúcar a una persona, por ejemplo, que justo era diabético, ahí sí se podría haber causado la muerte. Pero de manera general no se puede causar la muerte con azúcar. Todo depende del caso concreto en sí. Esa es la teoría objetiva. ¿Te acuerdas de esa? Claro, sí. La teoría objetiva, bueno, tenemos la teoría subjetiva, que es la que decía de que lo más importante para si tuviésemos que penar una tentativa, hay que penar la voluntad, como esa intención que tiene el sujeto de que está solamente en su cabeza. Es muy extrema y es totalmente inadmisible, inconstitucional, no se sostiene. Y tenemos la teoría objetiva que dice que además de el pensamiento y el pensamiento, la voluntad de querer hacer como que cometer un delito, hay que como que mover el cuerpo y hacer como cambios en el mundo, ya sea, no sé, comprar un arma, estoy yo caminando, hay como que hay un camino a seguir desde que yo salgo de mi casa hasta que voy a la casa de mi expareja, digamos, con un cuchillo en el bolsillo, voy, toco el timbre y, y nada, sale ella a atenderme y voy y la mato a cuchillazo, no sé. Entonces, hay algunas teorías objetivas que dicen que desde el momento, desde que yo ya empiezo como a moverme para, digamos, salir de mi casa, a partir de ahí ya estoy como que cometiendo una tentativa, que tampoco es inadmisible porque no está lesionando ninguna norma jurídica. Y hay otras personas que dicen que, bueno, en el momento en el que yo saco el cuchillo y la otra persona me ve que lo voy a querer matar, entonces como que hay mucha discusión, porque por ejemplo, en el caso de que, bueno, yo voy con un arma de fuego a querer matar a una persona, ¿en qué momento es tentativa? Cuando yo le pongo un arma en la cara en esos 2 3 segundos, porque entre la tentativa y la consumación del delito de homicidio, hay como que un hilo, no sé, muy fino y son como microsegundos. ¿Qué sería tentativa en el caso de agarrar el arma, apuntarle a la cara? Entonces hay como que, dependiendo también del delito que sea, se consideran. Esas son como las distintas teorías. Hay algunas que son como mucho más extremas, que son como inconstitucionales, inadmisibles. Y tenemos como que también la postura de Zaffaroni, que también dice que tiene que poner en concreto el peligro, efectivamente, de acuerdo a la figura, digamos, que se va a lesionar. Bien. Bien, esas son las distintas teorías. Hay que distinguir que esto, lo que estamos viendo ahora, las teorías objetivas y subjetivas y de la impresión también, son teorías que vienen a decir por qué tenemos que penar la tentativa. Por otro lado, están también lo que son teorías que hacen referencia desde cuándo tenemos el comienzo de ejecución. Ahí hay que distinguir esos dos puntos de vista de teorías, para qué tienen aplicación. El otro que te faltó mencionar es la teoría de la impresión. Estos hacen referencia a que si, por ejemplo, ya con la gran impresión, la conmoción que genera esa conducta de la persona, ya implica que por eso se va a penar la tentativa. Si bien es mucho menor acá los adeptos a esta teoría, también se lo suele aplicar. Es decir, acá estas teorías explican el fundamento del por qué vamos a penar la tentativa. Después, aparte, vamos a ver las otras teorías. Claro, esta teoría de la impresión es la que dice hay que proteger, el derecho penal tiene que salir a lesionar al sujeto porque por generar a la comunidad, a la sociedad, la sensación de seguridad jurídica. Eso yo lo relacioné con la teoría general positiva que busca darle como que una tranquilidad, una respuesta, que la gente, que la población sepa de que el derecho penal existe y para darle tranquilidad, o sea. Exacto, sí, tienen muy bien la relación que hiciste ahí porque se diferencia de la teoría general, que la teoría es que es especial, específica para ese sujeto al cual se está estableciendo la pena, en ese caso concreto. Bien. Acá también en lo que es la tentativa tenemos que ver la estructura típica. Esto hace referencia a qué elementos van a formar parte de nuestra tipicidad. Recuerda que cuando estamos analizando teoría del delito tenemos conducta típica, antijurídica y culpable.
Acá cambia un poquito nuestra estructura de análisis en la tipicidad específicamente, porque lo que pasa es que acá no tenemos un resultado, entonces ahí se cambia un poco el análisis de la tentativa. Y por eso también que algunos autores lo denominan a la tentativa como un error de tipo al revés. ¿Te acordás del error de tipo, el que habíamos analizado anteriormente en la teoría del delito, que hace referencia al error de tipo antes? Es cuando una persona equivocamente piensa que está actuando conforme a un derecho. No, ay, no. En este momento no me acuerdo, perdón. Estoy en blanco, me quedé en El blanco. error de tipo, acordate que era cuando el sujeto no se representa los elementos del tipo objetivo. Existe algún error en una falsa representación de los elementos del tipo objetivo. Ese error, acordate, puede ser vencible o invencible. Claro, sí. Bien. Acá lo de la tentativa se denomina como un error de tipo al revés porque en la parte del tipo subjetivo tenemos completo. El sujeto actúa con el dolo de poder realizar ese resultado típico que estamos analizando, entonces el tipo subjetivo está completo. Pero el problema está en el tipo objetivo porque nos falta un elemento que es el resultado. Ese resultado típico no lo tenemos y por eso se habla de un error de tipo al revés. Claro. ¿Entiendes? Sí, profe. Construcción doctrinaria y esa es lo más importante en la tentativa es que no se haya consumado el tipo siguiente, digamos. Sería como una fase previa. La tentativa termina cuando comienza, no sé, cuando comienza vamos a suponer en el delito de lesiones, cuando yo efectivamente lesiono, le causo una lesión en el cuerpo a la persona. Y en el caso del homicidio, cuando efectivamente la persona está muerta, digamos. O sea, deja de ser tentativa y pasa a ser efectivamente la figura otra delictiva. Consumar. Ahí está la distinción. Cuando todavía no tenemos el resultado, es tentativa. Pero si ya tenemos el resultado típico, entonces el delito está consumado. Bien. Sí, profe. Acá también hay que tener en cuenta que esto, lo de la tentativa, es aplicable en principio a todos los delitos que son dolosos de la parte especial que vamos a analizar después, que vas a ver en las otras materias, la parte especial cada uno de los delitos, se aplica siempre a los delitos que son dolosos, incluso también a los delitos que son de pura actividad. Acordate, tenemos también esa clasificación que hacíamos de los delitos, por ejemplo, los que son de pura actividad como la aportación de armas, el hecho de tener un arma de fuego sin la reglamentación correspondiente ya implica un delito, no es que necesariamente realizar algo con esa arma de fuego, ya al portar sin la reglamentación ya es un delito. Ahí también se puede dar tentativa en esos casos, dice la doctrina, también se puede dar. Siempre en estos casos de la tentativa el tipo subjetivo es el dolo. No es admisible la tentativa en los tipos culposos. Bien, eso también pensarlo así. Sí, profe. Ahora, en la construcción también que tenemos que ver y hacer referencia a esto que hablábamos anteriormente de las teorías, de cuándo tenemos ese comienzo de ejecución. Porque el código nos da el puntapié inicial para entender que va a haber tentativa cuando hay comienzo de ejecución. Pero ¿cuándo tenemos el comienzo de ejecución? Y ahí es que están distintas teorías otra vez para ir analizando. Hay una teoría que se denomina formal objetiva, que es la del autor Belling, que dice que se requiere que el autor comience a realizar de manera literal la acción que está expresada en nuestro tipo penal. Entonces tenemos que remitirnos a qué nos dice el Código Penal para que el autor comience a realizar ya esa conducta típica y ahí vamos a tener un comienzo de ejecución, nos dice la teoría formal. Por ejemplo, si el homicidio nos dice que matar a otro, se requiere que el sujeto comience a ejecutar la acción de matar, por ejemplo. Esa es la teoría formal objetiva. Después, por otro lado, está la teoría material objetiva. Acá lo que dice que va a haber comienzo de ejecución con los actos previos que, teniendo en cuenta la conexión tan relacionada que está con esa acción típica, entonces ahí ya se considera como integrante de ella. En el ejemplo que vos dabas anteriormente de cuando una persona quiere disparar a otra con un arma de fuego y ya el hecho de haberle apuntado en la cabeza, ahí ya tenemos un comienzo de ejecución, dice, por ejemplo, esta teoría material objetiva. ¿Se entiende? Sí, profe. Y después la última teoría que también se analiza y que es la que más adeptos tiene, la que más se utiliza, es la teoría del plan concreto del autor. Este es el que más se suele utilizar porque para tener en cuenta cuál era el plan concreto que tenía ese autor de cómo iba a efectuar, por ejemplo, la muerte de esa persona, para ver, de acuerdo a ese plan concreto, si hubo o no ese comienzo de ejecución. Si, por ejemplo, la persona quería matar a otra con veneno
y planeaba hacerlo dándole gotas de veneno en su café. Entonces, ese era su plan concreto. Hay que ver si ya puso la gota de veneno, si ya le sirvió el café. Eso son, teniendo en cuenta el plan concreto del autor, vamos a ver si hubo o no comienzo de ejecución, nos dice esta teoría. Y este es el que más se suele utilizar para los casos, para ver si ya hubo o no ese plan concreto, dependiendo de lo que planificó el sujeto. Y siempre el caso te va a dar los datos para entender si hubo o no el comienzo de ejecución. ¿Se entiende? Te hago una consulta. Sí. Recién hablaste de la persona de un caso, de que una persona quiera matar a otra. Yo, por ejemplo, no sé, quiero heredar a mi abuela y entonces todos los días, a la hora del té, le pongo veneno, pero no la mato de una sola vez, sino todos los días le pongo una gotita. ¿Eso qué sería el caso de la tentativa? ¿Son para los delitos tipos instantáneos, o sea, de ejecución instantánea, no son para delitos tipo consumados en el tiempo? No sé si, no consumados, sino que tienen como que prolongación continuada en el tiempo. Y ahí hay que ver cuál era el plan concreto del autor, porque vamos a tener en cuenta el veneno que estabas utilizando. ¿Se podía matar con una sola gota de veneno o era necesaria varias dosis? Esa forma parte del plan del autor, el veneno que utiliza para matar, si es suficiente o no para matar con una sola gota. Si, por ejemplo, leyendo el prospecto del veneno te dice que se mata a una persona con 10 gotas de veneno, entonces es necesario que le suministre las 10 gotas de veneno. Claro, es verdad. Depende de eso, porque siempre la tentativa va a ser aplicable a todos los delitos dolosos. La variación va a ser dependiendo del plan concreto del autor de cómo va a efectuar ese delito en sí. ¿Bien? Sí, profe. Después hay los supuestos especiales también en cuanto a la tentativa, que tiene que ver con los delitos de omisión, por ejemplo. Acá, aparte de los delitos de omisión, los elementos que analizamos en las omisiones propias e impropias. La tentativa también se puede dar en la omisión impropia cuando el sujeto que tenía la obligación de hacer esa acción mandada no lo realiza. En ese caso, cuando deliberadamente no realiza esa acción mandada, el sujeto que debía hacerlo porque estaba en posición de garante, ahí tenemos el comienzo de ejecución en los delitos de omisión. Específicamente también se puede dar la tentativa ahí. Solamente en la impropia, sí. Solamente en la impropia, porque en las propias no tenemos el elemento del resultado típico. Claro, es O sea, verdad. la construcción de los 6 elementos que sí o sí tienen que estar. Bien. Y después también otro caso especial se da en lo que son la coautoría. ¿Te acordás que era la coautoría? Vamos a ir haciendo un repaso también. Así. Sí, la coautoría es cuando dos o más sujetos llevan a cabo un plan delictivo y ambos sujetos, dos o tres sujetos, tienen el dominio total de todo el hecho. Lo que se diferencia de los partícipes necesarios, primarios, secundarios, que si bien su aporte puede ser esencial o no, no tienen el dominio del hecho delictivo. Exacto, perfecto. Acá en lo que es la coautoría, cuándo va a haber tentativa o no, tenemos que tener en cuenta otra vez ese plan concreto que ellos tenían, porque ese va a ser nuestro puntapié para analizar si hay o no tentativa. En las coautorías, como ya todos los sujetos que intervienen en el hecho ya tienen un plan común, el comienzo de ejecución va a ser por parte de uno de los coautores cuando ese coautor ya comienza a realizar esa conducta delictiva y ya hubiese el comienzo de ejecución, ahí también marca el inicio de la tentativa para todos los demás, porque todos están con un plan común en este caso. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Esos son los supuestos especiales que también se da la tentativa en esos casos. También acá tenemos que ir distinguiendo en cuanto a las tentativas, lo que hablábamos anteriormente en esa clasificación que se hace en la doctrina, que es la tentativa idónea o inidónea, que después también se agrega lo que es la acabada o inacabada. Son distintos supuestos de distintos tipos de tentativas que se puede dar. Y esta distinción es muy importante porque el Código Penal, hacer esta distinción, la ley castiga con mucha más severidad cuando son las tentativas idóneas y le otorga a la modalidad inidónea una reducción de la escala penal. Por eso esta distinción no es solamente para los casos, sino también influye en la escala penal que se le va a poner en el caso concreto. Es muy importante hacer la distinción. Hay que hacer referencia a cada uno. ¿Qué te acordás de tentativa idónea o inidónea? Para repasar. A lo primero que se me viene a la cabeza cuando la palabra idónea o inidónea es hacer una supresión hipotética de
de que si, de- del hecho que yo estoy por hacer. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la tentativa idónea es cuando yo hago un despliegue con elementos que efectivamente pueden llevar a cabo la comisión del delito. Por ejemplo, que sea un arma de fuego real, que no sea de juguete, que efectivamente esté cargada y que efectivamente haya sido probada anteriormente. Y yo, no sé, ya estar dentro del domicilio de la persona, capaz que la persona que yo quiero ir a matar está durmiendo. Entonces, están como que los elementos objetivos y se puede, objetivos eficaces, se puede llevar a cabo. En cambio, en la tentativa inidónea, sería cuando, por ejemplo, yo pretendo, no sé, voy a un hospital, pretendo desconectar a una persona que está enferma conectada, pero en realidad termino desenchufando la tele, no sé. Ujú. O quiero envenenar con azúcar a una persona. Ahí está, ese es el ejemplo aplicable en la tentativa inidónea. Y sí tiene que ver con eso, porque tiene que ver con la puesta en peligro del bien jurídico protegido en ese caso. En lo que es la tentativa idónea, el bien jurídico protegido ya tuvo una puesta en peligro real para ese bien jurídico y por eso se analiza desde una perspectiva antes del hecho y después del hecho. Analizándolo todo desde ese punto de vista, el bien jurídico protegido estuvo en peligro. Por ejemplo, cuando se dispara a una persona a sus órganos vitales con un arma que está cargada, un arma de fuego, y entonces eso ya generó un peligro para ese bien jurídico. El peligro existió y aunque después la víctima por cualquier circunstancia pudo salvar su vida, ya hubo ese puesta en peligro para el bien jurídico en sí. Esa es Exacto. la tentativa idónea y depende de del dolo del autor que tenía. En cambio, lo que es la tentativa inidónea también se lo suele denominar como delito imposible, porque esto analiza ya desde una perspectiva después del hecho. En esos casos se analiza que ese bien jurídico protegido nunca estuvo en un riesgo real, a pesar de que el sujeto creía que iba a causar un riesgo, como nunca estuvo en peligro, entonces ahí también en esos casos no se da la tentativa inidónea porque nunca se hubo a producir un peligro para ese bien jurídico. Como por ejemplo, perdona que te interrumpa, en el caso que yo había dicho de, por ejemplo, de que planeo ir a la hora de visita, o no sé, soy enfermero pero quiero matar a mi expareja que está, no sé, que está internada, y en horario de sueño, en horario de que están todos durmiendo, voy a querer, no sé, desenchufar o lo que sea, desenchufar donde está conectada, pero yo no me había enterado de que durante esa mañana ya la habían dado de alta, por ejemplo, y entonces no había nadie en la habitación esa. Entonces Claro, como sí, sí. no hay no hay ningún bien en peligro, pues no hay puesta en peligro de nada. Exacto, perfecto. Ese sería un buen ejemplo también para graficar la tentativa inidónea porque nunca se puso en peligro el bien jurídico, vida en este caso. Y después también otro ejemplo que suelen dar los autores, las tentativas irreales o supersticiosas, que son aquellas conductas en las cuales no tienen ninguna idoneidad o tampoco para generar ningún peligro al de ese bien jurídico. Y esto se analiza desde una perspectiva antes y después del hecho, nunca jamás hubiera generado un peligro. En los casos que veíamos anteriormente, la tentativa idónea sí hubo un peligro. En la tentativa inidónea no se produjo el peligro porque en esos casos el sujeto nunca se puso en peligro el bien jurídico protegido en sí. Acá en la tentativa irreal o supersticiosa lo que ocurre es que ni antes ni después se hubiera generado un peligro a ese bien jurídico. Por ejemplo, en los casos de cuando se quiere causar la muerte a una persona con un embrujo o haciendo las maldiciones, algo de magia negra, como se suele decir, ahí eso no genera ningún bien jurídico protegido. Puede ser que en la creencia el sujeto creía que le estaba generando un daño, pero en la realidad no se materializa ese peligro para el bien jurídico protegido. Y por eso es que acá el derecho penal no se mete, es irrelevante para el derecho penal y por eso acá no se mete en las tentativas irreales o supersticiosas. ¿Se entiende? Sí, profe. Así que si se te dan un caso para analizar así, ahí no sería ni tentativa. Muchos casos así. Créeme que Claro, muchos casos de personas que los casos siempre nos ponen, son muy rebuscados los casos que nos dan, pero son como para pensar, ¿viste? claro. Sí, el caso de alfiler o de las fotos, no, son supersticiosos, sí, sí, que son Uh -huh. como, hasta incluso de la ignorancia de una persona que es medio ignorante.
no Claro. tiene capaz la cultura suficiente o... Bien, esos son los distintos tipos de tentativa que se puede dar. Después también acá, cuando hablábamos de lo que es la idoneidad o inidoneidad, eso se puede dar teniendo en cuenta siempre el plan concreto del autor, porque ese va a ser, para analizar la tentativa, cuando hay comienzo de ejecución, vemos plan concreto del autor. Ahora, ver si es que esa tentativa es idónea o inidónea, hay que analizar teniendo en cuenta básicamente lo que son los medios, el objeto y el sujeto. Esos son 3 puntos para analizar a ver si es que hubo o no idoneidad o inidoneidad en el caso. Por ejemplo, la falta de idoneidad puede ser en los medios cuando el sujeto utiliza un mecanismo o un objeto que nunca jamás iba a producir ese resultado. Por ejemplo, el arma que está descargada. Eso no va a producir un resultado de muerte porque como no tiene la carga de las balas, no va a producir resultado de muerte. En ese caso hay una inidoneidad en el medio utilizado específicamente. Ah, listo. No tiene nada que ver, por ejemplo, si el arma, yo en mi cabeza pensé que era un arma de verdad, pero un arma de juguete. No. Sí, también tiene que ver con eso, porque como en el caso, ahí estamos en el error de tipo al revés. Subjetivamente vos tenés el dolo de matar con arma de fuego, pero objetivamente no se puede porque falta el resultado. Ahí, ¿cómo resolver esos casos? Lo que suelen decir los autores es que se tiene que resolver como una tentativa inidónea punible en esos casos. Y ahí se aplicaría la escala penal del artículo 44 del Código Penal. Si querés leer también ese artículo, así ya vemos cómo lo regula el Código. Sí, profe. Artículo 44. La pena que correspondería a la gente si hubiere consumado el delito se disminuirá de 1/3 a la mitad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será reclusión de 15 a 20 años. Si la pena fuere de prisión perpetua, la de la tentativa será de prisión de 10 a 15 años. Si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducírsela al mínimo legal o eximirse de ellas, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente. Acá en esos casos, cuando te habla del delito imposible, en ese caso cuando uno quiere disparar con el arma que está descargada. Entonces ahí tenemos lo que es el delito imposible y en esos casos la pena se disminuye en la mitad y podrá reducirse también al mínimo legal dependiendo del grado de peligrosidad del sujeto. Hay que tener en cuenta si ya era una persona que generalmente ya realizaba ese tipo de conductas de matar a otras personas, si ya tenía antecedentes penales, por ejemplo. Ahí a eso hace referencia. Ahí cuando dice, según el grado de peligrosidad, eso es como que vendría a ser una especie de una apreciación del delito penal de autor, digamos, de acuerdo al estereotipo del sujeto, del delincuente. Claro, sí, podría ser eso y por eso también se critica de inconstitucional, porque eso no se, en principio el derecho penal no tiene que tener en cuenta lo que es el carácter personal de los sujetos, sino solamente las conductas. Claro, sí, es un derecho penal de acto y no de autor, digamos. Exacto. Bien. Eso es lo que es la inidoneidad en los medios, ese sería el supuesto de aplicación. Pero también la inidoneidad puede darse en el objeto específicamente. Acá serían los casos en los cuales la acción que despliega el autor se dirige contra un objeto o contra un sujeto también, que por las condiciones en las cuales se realiza el caso no se va a producir la lesión que pretendía causar. Y el ejemplo más común para entender esto es cuando una persona quiere matar a una persona que ya había fallecido anteriormente. Si bien ahí tenemos el error de tipo al revés, porque subjetivamente cree que está disparando a una persona que está viva, pero objetivamente en realidad está disparando contra un cadáver, en esos casos. Entonces ahí tenemos una inidoneidad en el objeto específicamente. Acá, ¿cómo resolvemos ese caso? Ahí tenemos también una discusión doctrinaria. Porque tenemos, por ejemplo, la postura de Zaffaroni nos dice que ahí tendríamos un caso que es atípico. ¿Por qué te parece a vos que sería atípico en ese caso? Porque no hay acción, hay una acción, pero no es típica ni antijurídica. Porque, No te pasa de la antijuricidad porque estamos en la tipicidad. claro, es una acción que no es típica, porque la norma, por ejemplo, el artículo 79 te exige un sujeto activo, un sujeto pasivo y un resultado. Entonces acá tenemos un sujeto activo que es el que matare,
un sujeto Ujú. pasivo que es otro, y un resultado que es la muerte, que haya un cadáver, una persona muerta. Acá no, acá tenemos un sujeto activo, pero no tenemos un sujeto pasivo, que es una persona viva, y no tenemos un resultado tampoco, obviamente, que es la muerte, el homicidio de esa persona. Ni siquiera lesiones, no hay nada. Yo no sé si hay como una figura que es la de mutilación de cadáveres, no sé si existe, pero creo que no. No, no existe. Falta el sujeto pasivo y obviamente también falta el resultado. Claro, y también ahí en esos casos lo que dicen los autores que no se puede hacer un comienzo de ejecución tampoco porque el objeto en sí, en este caso que estamos hablando cuando se intenta disparar a un cadáver, el comienzo de ejecución tiene que ser contra una persona para que sea comienzo de ejecución de homicidio. Y acá no existe una persona porque ya se trata de un cadáver en sí. Por eso ahí la solución es que la conducta queda atípica. ¿Bien? Claro. Esa es una solución que se da, es la teoría que sigue Zaffaroni, por ejemplo, y entonces ahí terminaría el análisis. Se corta en la tipicidad porque la conducta es atípica. Pero hay otros autores que hablan de una postura mucho más subjetivista y dicen que si el autor tenía motivos fundados y razonables para creer que ahí el sujeto estaba vivo, entonces la conducta constituye lo que es una tentativa inidónea, porque exteriorizó una conducta como para matar, si bien objetivamente no se podía porque estaría matando a un cadáver, o sea, la conducta que exteriorizó en esos casos ya configura una tentativa inidónea. Acá depende otra vez de en qué postura sigamos, si querés acusar o querés defender, va a ser la solución que sería el caso en eso, cuando hay una inidoneidad en el objeto. ¿Bien? Sí, profe. Y también la inidoneidad puede ser en el autor. Esto es en los casos en los cuales el sujeto activo cree que reúne las cualidades para poder realizar una conducta que establece el tipo penal, pero está en un error en ese supuesto. Cree erróneamente que reúne las cualidades, pero en realidad no lo tiene. Por ejemplo, un ciudadano un árbitro de fútbol también, que cree que está cometiendo un delito de prevaricato, que es cuando se hace como soborno, por ejemplo, el cual exige obligatoriamente la condición de que sea un funcionario judicial para que se pueda dar el delito de prevaricato, no para cualquier persona. Por eso, ahí estaríamos en una inidoneidad en el autor específicamente, porque el autor no tiene las cualidades específicas. ¿Bien? Listo. Ese sería otro supuesto de inidoneidad. Se entiende hasta ahí lo que es la tentativa cuando es idónea o no idónea. Sí, profe. Ahí en el PDF estoy leyendo, dice, el sujeto activo cree erróneamente que reúne las cualidades especiales. Eso no sé por qué en mi cabeza me hace pensar al error de tipo. Claro, El... el error de tipo al revés, porque la tentativa es un error de tipo al revés. Claro, sí, sí, es verdad. Objetivamente tiene el dolo, pero objetivamente no. Claro, capaz que, bueno, yo había leído, capaz que me estoy yendo de más. Hay una figura del derecho de una figura penal, creo que es el artículo 80, creo que no, que es que el homicidio hacia otra persona está como agravado cuando hay un vínculo parental y yo creo de que él es mi hijo y yo lo maté, pero en realidad no es mi hijo, digamos. Entonces ahí no habría como un homicidio agravado, sino habría un homicidio simple, digamos. Claro, sí, sería ese, el homicidio agravado por el vínculo está en el artículo 80, inciso 1, es el que agrava por el vínculo. Ahí hay que ver si el error era relevante o irrelevante, porque si la persona creía que estaba matando a su hijo, pero en realidad no era su hijo, hay que ver si se representó o no ese error. Si él no se representó el error, entonces ahí se elimina la agravante, pero queda el homicidio simple, Sí, la el figura homicidio simple sería. simple, sí, sí. Se elimina la agravante en ese caso. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, sí, sí. Y después tenemos que analizar lo que es el desistimiento. Acá como el desistimiento voluntario de un delito. ¿Qué te acordás? Eso lo habíamos visto en alguna clase pasada. Es cuando o sea, yo había dado el ejemplo de cuando le doy veneno, no sé, invito a tomar mate a un amigo que lo odio, y entonces le pongo veneno, pero como yo vivo a 2 cuadras del hospital, en el mismo momento exactamente que yo le doy el veneno, le digo, te acabo de dar veneno, doy aviso a la policía, le digo, vamos a ir al hospital porque hay una persona envenenada. O sea, yo no causo nada exterior que me haga cambiar de idea. Soy yo solamente dentro de mi fuero interno voluntario manifiesto
la intención de dar marcha atrás o poner una solución a un acto que ya está en ejecución. No es, por ejemplo, como vos habías dicho, cuando suenan las alarmas de, no sé, de un negocio, de un local, cuando ocurre algo externo, y entonces eso ya dejaría de ser desistimiento porque ya hubo como que suenan las alarmas o que sé yo, entro a robar a una casa y ya escucho de que están viniendo los dueños y entonces ya digo, bueno, no voy a robar, ya no, ahí ya no sería el desistimiento, sino que no tiene que haber pasado, tiene que haber solamente yo mi voluntad interna de dar marcha atrás. Ujú. Y hay que Perfecto. ver también cada caso particular, porque no sirve de nada que yo me arrepienta de haberle dado veneno a mi amigo y llevarlo al hospital si después termina muriendo igual. Yo no puedo decir, bueno, no, pero me arrepentí en ese momento. No puedo decir nada, pues ya está muerto, digamos. Bien, todos esos son ejemplos para graficar lo que es el desistimiento, que está previsto en el artículo 43 del Código Penal. Ahí nos habla de qué pasa cuando una persona desiste de la comisión del delito. ¿Quieres leer? Sí, profe. Artículo 43. El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito. Bien, es decir, que se elimina totalmente la pena. No se le va a poner ningún tipo de pena, ni siquiera reducido. Nada de pena se le pone cuando desiste voluntariamente. Es importante analizar que se den estos requisitos para el desistimiento. Primero que nada, tenemos que ver en qué etapa del iter criminis del camino del delito estamos. Porque el desistimiento solamente se puede dar cuando ya se pasó lo que es la etapa de los actos preparatorios, es decir, ya hubo ese comienzo de ejecución del delito. Es importante analizar eso, que el autor tuvo que comenzar a ejecutar el delito específicamente, pero no se tiene que llegar a la consumación, es decir, está en una etapa intermedia entre que comienza la ejecución y la consumación, para ver si hay o no desistimiento. Ese es el primer requisito a analizar. No ¿Se tiene que haber entiende? el agotamiento, que es la última fase, digamos, ¿no? Claro, no, tampoco. Está entre el comienzo de ejecución y la consumación y el agotamiento. Y el segundo requisito es la voluntariedad del acto, que es como los ejemplos que vos venías dando, que sí o sí tiene que esa decisión de poder interrumpir ese curso causal que ya puso, ya exteriorizó el sujeto, es necesario que venga de su impulso interno, que algo sea una decisión autónoma que tome el propio sujeto. Porque si el freno de esa acción ya depende de un factor externo, ahí ya no se configura el desistimiento. Bien. Esto, ahí se me repitió esta parte del pago, pero después lo saco. Y esto acá es muy importante ver lo del desistimiento, porque acá hacemos la distinción entre lo que es la tentativa acabada o inacabada. Es decir, tenemos que tener en cuenta el plan concreto del autor, vemos si hubo comienzo de ejecución y si vamos a ver si se consumó o no, si hubo o no desistimiento. Y es importante ver que lo del desistimiento, para que sea viable, va a ir variando dependiendo de qué tanto ya desarrolló de ese comienzo de ejecución. Por eso, la tentativa acabada o inacabada depende de ese plan concreto que tenía el autor para ver si ya realizó o no todos los actos que había planeado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. En la tentativa. Sí, perdón. Perdón, no, me venía el caso, por ejemplo, de, no sé, dos personas que van a robar a un banco, cuando están atendiendo a toda la gente, agarran un arma y dicen, bueno, todos al piso y toda la gente en el piso. Y esa gente se me hace de que por más que haya desistimiento, que digan, bueno, al final no lo vamos a robar, no pueden esconderse el arma en el bolsillo e irse a su casa. Por más que hubo tentativa, hubo comienzo de ejecución del delito de robar a mano armada, robo agravado, creo. Eh, yo creo que no pueden no recibir ningún tipo de sanción, ¿se entiende? O sea, En el caso de que, si yo porque por el gusto que ya se generó a las personas, y sí, sí. yo creo que sí, porque Y si no se llevaron nada sería discutible, porque si no llegaron a consumar el delito de robo que ellos habían planificado, entonces no se le va a poder imputar también en esos casos. ¿O por qué se le imputaría? y porque pueden hacerlo exactamente a otras en otro momento, en otro banco, en otro lugar. ¿Entendés? Yo creo que eso tiene que ver más con con el fuero interno, cuando no te está viendo nadie. Cuando nadie te está viendo, que vos estás poniendo las gotas, o cuando nadie se dio cuenta,
y vos sabés que nadie se dio cuenta y vos estás totalmente seguro que podés seguir adelante, vos mismo de tu propia voluntad podés hacer eso. Pero ya cuando hay, o sea, cuando hay gente que se dio cuenta o incluso la misma víctima se está como dando cuenta de que hay algo que no está bien, ahí yo creo que va, es como vos decís, es de acuerdo si uno es defensor o acusador, de Claro. acuerdo a lo que va uno a buscar. Claro, yo tengo ahí una postura más defensiva porque ¿por qué se le va a imputar? ¿Qué delito le vas a imputar a esas personas que, en el ejemplo que vos diste, cuando entran al banco y le dicen a todos que manos abajo, que van a robar, pero si no terminan robando nada, ¿qué le vas a imputar? ¿No sería tentativa inacabada de robo? Y no porque no se consumó todavía la inacabada, tiene que ver con, ahora vamos a ver, pero lo de la acabada e inacabada tiene que ver con el plan concreto del autor. Ah, listo. En esto de la inacabada es cuando el autor no realizó la totalidad de los actos necesarios para producir ese resultado según su plan que tenía. Porque pasó algo externo y por eso no se acabó con el plan que tenía. Es decir, dejó de actuar por una conducta pasiva en ese caso. Es verdad, exactamente. Distinto sería el caso, siguiendo con el mismo ejemplo que vos das, pero viene justo la policía. Ahí podría ser No, una claro, tentativa, ahí ya está todo. Sí, sí. ¿sí? Depende de ahí, ese desistimiento fue por un hecho externo, pero si es voluntario, sí se da el desistimiento. Bien, esa es la inacabada. Y después, para distinguirlo de la acabada, es cuando el sujeto ya completó todos los pasos que estaban en sus manos. O sea, su plan concreto decía que tenía que hacer, en el ejemplo de las gotas de veneno, que tenía que darle 10 gotas de veneno y ya le dio todas las 10 gotas de veneno. Ahí, conforme a su plan, ya realizó todo y falta solamente que se produzca el resultado ahí. En ese caso, en la tentativa acabada. En la inacabada, no, todavía faltan algunos actos procedentes para que se termine con el plan. El único momento donde yo puedo usar esa arma ese beneficio que me da el derecho penal de desistimiento para arrepentirme, es en la tentativa inacabada. Porque yo cuando ya hago la tentativa acabada ya no lo puedo usar, o sí. Sí, yo creo que sí o no. Depende. Y depende del caso, pero si en la tentativa acabada vos te realizaste todo conforme a tu plan y falta solamente el resultado y vos con alguna acción evitas que se produzca el resultado, entonces sí se puede dar el desistimiento. En el ejemplo que vos dabas que querías matar a tu enemigo con las gotas de veneno en el mate, o ya le pusiste todo el veneno, ya conforme a tu plan, ya acabaste. Pero después evitaste el resultado llevándolo al hospital, por ejemplo. Claro, es verdad. Es verdad. Esos son los distintos supuestos que se pueden dar. Y después tengo los casitos prácticos para analizar, porque a mí me gusta que analices los casos. Son dos casos diferentes, así que vamos a analizarlo. ¿Quiere que los lea, profe? ¿Sí? Dice, caso 1. Juan mantiene una fuerte discusión con Pedro. Convencido de matarlo, espera que salga de su trabajo y le dispara con un arma de fuego desde una distancia de pocos metros. La bala impacta en el hombro de Pedro, quien cae al suelo. Juan cree que el disparo fue mortal y huye inmediatamente del lugar. Sin embargo, un vecino llama a una ambulancia y Pedro recibe atención médica urgente, logrando sobrevivir sin riesgo de muerte. Acá ¿Cómo lo tenemos, resolverías? bueno, acá tenemos una conducta típica, antijurídica y, bueno, yo creo que culpable porque está bien. Si bien viendo el plan concreto del autor era matarlo, no logra matarlo, pero hay como un delito consumado que es el de lesiones graves o leves, o no. A ver, vamos por partes. La conducta de Juan, ¿cuál es? Eh, lesiones. No son lesiones. Es intento de homicidio. Ahí otra vez depende de la postura. Va a ser, en un caso, si estás queriendo acusar, es tentativa de homicidio. Pero si estás Tentativa, queriendo defender exactamente. es las lesiones, porque las lesiones efectivamente es lo que se produce. Claro. ¿Sí? Depende del caso, pero si vos querés resolverlo con una postura mucho más acusadora, entonces le vas con tentativa de homicidio. Como estamos acá analizando tentativa, yo quiero que analice desde ese punto de vista, como tentativa. Listo. Sería tentativa inacabada de homicidio. Primero, la conducta de Juan, en el caso analizando del homicidio, ¿cuál es?
convencido de Yo matar. quiero ayudarte a entender cómo tenés que resolver los casos. Primero, siempre analizás la conducta. Acá nuestro sujeto activo es Juan. ¿Bien? Esos son los que están discutiendo con Pedro. Sujeto activo Juan, el sujeto pasivo Pedro. En ese caso, Juan es quien quiere matar a Pedro y dice que le dispara con un arma de fuego. Entonces, la conducta de Juan es disparar con un arma de fuego. Así tenés que ir separando los elementos del caso que te da para ir viendo cuál es la conducta específicamente. Juan realiza la conducta de disparar con un arma de fuego, y entonces ahí tenemos el sujeto activo, Juan, sujeto pasivo Pedro, conducta de disparar. Ahí tenemos que ver si se produce o no el resultado de muerte de Pedro. Se cayó al suelo y ahí tenemos el error de tipo al revés porque Juan creyó que el disparo fue mortal y entonces subjetivamente está completo la parte del tipo subjetivo de Juan, pero objetivamente nos falta el resultado de muerte de Pedro para analizar lo que es el homicidio completo, el homicidio consumado. Por eso tenemos tentativa de homicidio, porque falta el resultado de muerte de Pedro en este caso. ¿Bien? Sí. Eso en el caso si vos querés resolverlo como tentativa de homicidio. Pero el análisis que vos comenzaste haciendo es como lecciones, que también es válido y es procedente también, depende de la fundamentación. En este caso analizaría lo mismo, la conducta activa del sujeto activo, Juan, sujeto pasivo, Pedro, y en este caso el resultado específicamente que hay un resultado son lecciones. Porque en ese caso no te dice los detalles del caso de qué le produjo ese disparo. Puede ser, por ejemplo, tuvo que quedarse internado varios días, entonces ahí tendríamos, por ejemplo, una lesión grave, por ejemplo. Pero también esa es la pauta para entender qué solución tenés que dar, porque el caso no te pone más datos de qué lesión efectivamente sufrió. Solamente te dice que fue al hospital y todo eso, pero no te da más datos del caso. Claro, encima yo lo que veo acá en este caso es que se concreta todas las escaleras, todas las escalas del iter criminis hasta la consumación y el agotamiento. Digamos, dice, convencido de matarlo, espera que salga de su trabajo, va y lo espera, agarra un arma de fuego, va a ese lugar, es como que hace todos los pasos, digamos, y concreta, al final, él va y dispara. Después, eso es obviamente subjetivamente en cuanto a su plan, al plan del autor. Pero bueno, el resultado es distinto a lo que le esperaba. Claro. Y siempre cuando resuelvas los casos de tentativa tenés que poner qué tipo de tentativa tenemos, idónea, inidónea, acabada, inacabada. En este caso, ¿cómo sería? Es una tentativa idónea porque todos se dan objetivamente todos los elementos para matar a una persona. El arma, bueno, el arma de fuego, está en un arma de fuego que funciona. Y tenemos tenemos el sujeto pasivo, que efectivamente está en su casa, que no es un maniquí, o sea, no es que fue a su casa, abrió la puerta y empezó a tirar tiros al aire, sino que tenemos como los elementos idóneos para que se produzca la muerte de la persona, que es lo que el plan concreto del autor está buscando. Y yo creo que tenemos una tentativa acabada, ¿puede ser? Sí. ¿Por ¿Por qué? Porque eh, todo el plan del autor se concretó en su totalidad, incluso en la consumación, pero capaz que el resultado él quería que esté muerto, o sea, verlo muerto, pero no se produjo. Entonces eso ya excede a al plan del autor. Él no lo puede saber. Capaz que, vamos a suponer un ejemplo de que Pedro era un policía y, no sé, tenía chalecos antibalas en su ropa. Pero Juan no lo sabe, vamos a suponer. Entonces va a su casa y le pega 5 tiros. Y bueno, Pedro se cae al piso y entonces Juan se va, pero Pedro tenía un chaleco antibalas porque, no sé, capaz que tenía muchos enemigos y entonces sabía de que podía pasar en cualquier momento. Entonces, pero el plan de Juan, que era ir a su casa, agarrar un arma, esperarlo, ir a su casa, agarrar un arma que funcionaba y efectuar un disparo, un movimiento muscular para que la otra persona se muera y darle 5 tiros, se produjo eso.
Claro, conforme su plan concreto ya estaba completo. Bien, Claro, esto es para distinguir entre acabado e inacabado, así que perfecto ahí el análisis. Y cuando, para tener en cuenta lo idóneo y no idóneo, el caso te dice que él le dispara con un arma de fuego, no te da ningún dato para entender que estaba descargado, que era de juguete, no. Entonces el dolo que tenía en este caso Juan para disparar con arma de fuego es concreto e idóneo para producir el resultado. Bien, así que bien ahí el análisis. Después el segundo casito es un poquito diferente, así que analizarlo eso también. dale. Dice, caso 2. María decide incendiar el depósito comercial de su ex empleador para causarle un importante perjuicio económico. Durante la noche rompe una ventana, ingresa al edificio, rocía varias cajas con nafta y prende un fósforo. Justo antes de arrojarlo sobre las cajas, recuerda que el edificio tiene un departamento en el piso superior donde vive una familia. Conmovida por esa situación, apaga el fósforo, recoge el bidón de combustible y abandona el lugar sin provocar ningún incendio. Al día siguiente, la policía descubre lo sucedido mediante las cámaras de seguridad. ¿Se le puede imputar el hecho a María? Pasa que yo tengo un pensamiento muy acusatorio y acá puedo... Ahí ya cuando dice, ahí ya cuando dice durante la noche rompe una ventana, ahí ya hay como una violación a la propiedad. Entonces quiero tratar de resolverlo desde la óptica de la tentativa. Bueno, tenemos el plan concreto de María, que es que se incendie todo, que se incendie todo, pero yo creo que acá hay una... se cumple en el iter criminis, digamos, de todos los pasos, no llega a la consumación ni el agotamiento porque ocurre el desistimiento. O sea, no llega a la consumación. La consumación se hubiese presentado quizás cuando empieza a haber un incendio. Y entonces suenan las alarmas. Entonces, bueno, entonces ella aprovecha y apaga vamos a suponer, con un matafuegos, apaga y se va. Pero ya sonaron las alarmas, ya hay alarmas contra incendios seguramente, no sé. Entonces ahí ya no hay desistimiento, yo creo. Entonces el fuero interno tuvo como un momento reflexivo, que el derecho penal te da un momento de reflexión para que vos corrijas esa conducta ilícita que querías hacer. Entonces en el camino del delito tenemos que ella cumple tiene los elementos objetivos necesarios para llevar adelante eso, por ejemplo, elementos que provocan incendio, inflamable, un fósforo, un depósito lleno de cosas que pueden prenderse, como que se dan todos los ingredientes para que ese delito sea efectivo. O sea, y sin embargo, habiendo tenido todos esos elementos y pudiendo hacerlo, ella decide no hacerlo. Y entonces ahí es como que entre comillas, el derecho penal te beneficia no imputándote o haciendo atípica esta conducta, eh, no haciendo el delito. O sea, es una conducta, es una tentativa inacabada, es una tentativa inacabada porque no llegó ni a la consumación entre todo este camino del delito. No se llegó ni a la consumación y obviamente tampoco al agotamiento. Es una tentativa idónea porque objetivamente estaban todos los elementos para darse que pudo Bien, haber. técnicamente no es una tentativa porque si vos ya decís que hay un desistimiento, entonces no tenemos Ajá, tentativa. claro, sí, sí, sí. El desistimiento cuando ya en este caso te da los datos para entender que la persona en forma voluntaria desistió. Entonces ahí ya termina tu análisis con que hay un desistimiento. No analizas más que si es tentativa idónea o no idónea porque ahí ya se cortó el análisis. En el análisis de en principio hubo un comienzo de ejecución porque ya tenía todos los ya empezó con todos los elementos, incluso acá se le puede imputar por la ruptura de la ventana, por ese delito en sí contra la propiedad, pero por el incendio ya no, porque hubo un desistimiento. Claro, Hay distinguidas de las distintas actividades que hizo la persona Camarí, en ese caso. Bien, sí, se corta el análisis por desistimiento. claro, yo me hago un quilombo en la cabeza porque no sé si yo capaz que en el examen o lo que sea por nerviosismo le pongo, no sé, capaz que en el fuero civil le puede hacer como un reclamo económico, pero no sé si corresponde en el penal.
Porque el otro delito que ella quería hacer era tan grave que vos decís, bueno, me rompió la puerta del edificio, que la rompa, no importa. Claro, y Pero sí. imagínate que te incendie todo el edificio, que muera la familia, todo eso, es mucho más grave que lo que rompa la puerta, no sé. Claro, sí, ya es así, si no se cumplió con el delito del incendio acá, entonces ya se queda así, básicamente, como decís vos. Pero así se corta el análisis. Siempre tenés que ver qué conducta realiza la persona y a ver cuál es la solución del caso. Bien, Está bien. Listo, profe. Yo te creo voy a que... dejar Sí. estos en el Classroom para que lo leas y sigas repasando. Dale, listo, profe, yo lo voy a imprimir y lo voy a leer este fin de semana. Nos vemos el lunes, martes y miércoles a esta misma hora y yo mañana me Dale, estoy transfiriendo. Muchas dale, gracias, dale, profe. nos vemos. Chao, chao, Que buen estés fin de. bien. Buen fin de... Igualmente.